empezamos con este segundo bloque de Fusionarte. Primer bloque dedicado a la filosofía y la filología, tal vez, y a Grecia, tal vez. Ya tenemos a Fer acá, ahora vamos a hablar un ratito con él. Y les recordamos que ya pueden comprar las entradas para nuestra super fiesta de Fusionarte el 19 de diciembre. Jueves 19 de diciembre en Tazubar. Ya víspera de fiesta. Sí, ya estamos con el arbolito. Sí. Bueno, vos ya armaste el arbolito, ya sé que ya está ahí. Estamos en eso. Están en eso. Ya me habían dicho, sí, ponele que sí. Bueno, igual estabas un poco adelantado para el arbolito. Sí, a mí me gusta la Navidad en realidad. Y bueno, como le decíamos, va a tocar Voltaire, No nos nieguen, Falsa calma y otras sorpresas más. Va a empezar a las 21 y termina a las 2 de la mañana. Ni muy tarde, a las 2 de la mañana, porque bueno, es jueves, aunque ya... Jueves nadie labura, los viernes ya en diciembre. Ya en diciembre ya no. Fue laburar. Y el viernes anterior también vamos a anunciar que tenemos la Noche de la Filosofía. Noche de Filosofía. Donde van a haber varios viernes eventos. 13. Que es el viernes 13. Qué linda fecha ahí en el Prado, en Luis Alberto Herrera y Cubo del Norte. Y bueno, hay diferentes actividades, después más adelante van a venir algunos de los organizadores a hablar y también va a tocar No nos nieguen. Qué raro, No nos nieguen en todos lados. Y otra banda sorpresa que ya la confirmaremos. Sí. Y bueno, de 2x1 la entrada para Fusionarte Fest. Sí, ¿no? 2 por 150 pesos, baratísimo. ¿La fiesta de la filosofía tiene costo de entrada? Tiene costo, sí, pero todavía no está definido. No está definido porque estamos definiendo si vamos a hacer vasos o tazas este año, así que qué interesante. Estamos ahí y bueno, a función de eso es un poco o también. Café o cerveza, no se sabe lo que es. Sí, no se sabe lo que. Bueno, la taza de café igual pueden meter. Bueno, sí, está. Y bueno, nos pueden mandar un mensajito al 099-944543 si quieren una entrada para nuestra fiesta o si también le quieren mandar un saludo a Fernando, nos quieren decir algo, nos pueden mandar un mensajito. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de este libro, La invención de Grecia, que ya lo tenemos acá, ya lo pueden adquirir en librerías. Está escrito por Fernando García, que lo tenemos acá, y Damián Ballino. Y bueno, ¿cómo surgió la invención de Grecia? ¿Qué es la invención de Grecia? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación antes que nada. Y bueno, ¿cómo empieza el proyecto del libro? Y de manera diseminada, diría yo, porque el libro contiene trabajos que fuimos escribiendo con Damián, que le hubiera gustado mucho venir, pero por la vida familiar y cosas se le complicó, pero mandó saludos y le hubiera gustado estar también. Fue un conjunto de trabajos que formaron parte de un proyecto conjunto de investigación, un poco de larga data porque fue atravesado por distintos proyectos, digamos, coyunturales, pero que yo te diría que empezó más o menos por 2009, más o menos ese trabajo que empezamos a hacer juntos en la facultad. Él trabajaba en el departamento de filosofía teórica en ese momento y yo en el departamento de filología, y nos quedábamos hasta muy tarde en la noche en la facultad, en el departamento, cuando se iban todos. Quedaban ahí. Y ahí fundamos el departamento de estudios fantásticos y que estaba abierto a partir de que se iban todos hasta la 1 de la mañana a veces. Y nos quedábamos abriendo libros, buscando, y a veces terminaba la noche, teníamos decenas de libros sobre la mesa y éramos muy felices haciendo eso. Pero en realidad también atravesados por, en ese momento, un trabajo muy fuerte sobre el nacimiento de la tragedia de Nietzsche, que yo te diría que fue como el libro que... despertó. Sí, de hecho creo que este libro, La invención de Grecia, está en un diálogo de algún modo con ese principio nietzscheano. Sí, totalmente. Y sobre todo en particular con el nacimiento de la tragedia, que es como, yo diría, el libro más importante de Nietzsche. Uh-huh. No solo para mí, ¿no? Digo en términos de que es el libro que probablemente más preparó y que también es un libro que marca un cambio de convicción radical en la filosofía en general y en Nietzsche en particular, porque es el libro que él utiliza como
como arma de algún modo contra el ambiente académico de la filología, como sabemos, ¿no? Sí, de hecho fue bastante rechazado, ¿no? Bueno, generó generó ahí como un escándalo, ¿qué diría. Por la forma alborotamiento. Sí, por la forma de que estaba escrito, sobre todo. Totalmente, fue un escándalo y creo que eso fue lo que lo derivó a que abandonara la universidad y empezara a ser más lo que podríamos llamar un pensador nómade. Pero bueno, a partir de ahí fue toda una serie de aventuras, de investigaciones con Damián, hasta que también un momento importante fue algunos años después cuando comenzamos a trabajar sobre este concepto que atraviesa el primer ensayo, que es Jaime Filion, que es el primer título del libro, y que se traduce a nuestra lengua como sangre de la misma tribu, que es un concepto que, o sea, es una figura que nosotros encontramos por aquel entonces, y que lo encontramos en pocos textos, pocos autores utilizan esa figura y eso nos llamó la atención y empezamos a descubrir que alrededor de esa figura había en general los mismos elementos, tanto en Sófocles, que lo utiliza un par de veces, en Edipo y en Edipo Rey, pero también creo que en Edipo Colono, y aparece en la República de Platón como los únicos dos textos de la época clásica. Después aparece la poesía épica anterior, no, la poesía épica no, perdón, épica no, en la poesía lírica, y después en época helenística otra vez, pero muy poquito. Entonces nos llamó la atención eso y en vez de hacer un trabajo de literatura comparada que hubiera sido como lo que hubiera hecho alguien más tipo no los que se quedan hasta la 1 de la mañana encerrados en el departamento de estudios fantásticos. No, alguien más razonable hubiera hecho un trabajo de literatura comparada, pero a nosotros nos atravesó muy fuerte eso y bueno, ese trabajo nos llevó más de un año porque también nos afectó mucho y bueno, por un momento tuvimos que parar y bueno, pero fue muy intenso y a partir de ahí seguimos con otros temas, pero siempre trabajando juntos, compartiendo mucho, incluso cuando él estaba haciendo su propia investigación, siempre me abría mucho para que participara, igual él conmigo. En general siempre trabajamos de manera conjunta. Y como te decía, primero en la facultad, después Casa de Filosofía, que fue como nuestro siguiente lugar de trabajo y de encuentros. Y bueno, atravesada por la amistad, también por el gusto de investigar, pero de una manera que yo podría llamar como una aventura, ¿no? Como algo que no sabe dónde te lleva, que te puede dejar medio tirado a veces, o a veces muy feliz, ¿no? Montaña rusa, ¿no? Sí, obvio. Y al final como que queríamos condensar todo ese tiempo de trabajo en este libro. Esos trabajos que te comentaba de manera separada fueron publicados. Ahí va, sí, ya fueron publicados en otros lados, la mayoría. Casi ¿no? Todos. Hay un par de trabajos del libro que son inéditos, pero sí, el resto fueron publicándose en distintos lugares en estos años y lugares muy diferentes. Y bueno, la idea era como poder reunirlos en este libro y dejar como un testimonio de una época, de una serie de capaz que suena mucho, pero para nosotros fueron hallazgos, ¿no? Tipo, sí, obvio. Y bueno, y transmitirlo, comunicarlo, ¿no? Que es un poco lo que te motiva a hacer un libro, ¿no? Y siempre, o sea, del momento que comenzaron con estas investigaciones, ¿ya tenían en mente en algún momento publicarlo en formato libro? ¿O fue como en determinado momento cuando ya tenían como tantos trabajos que sí. Bueno, vamos a no, fue posterior, no. La verdad que en el momento uno va más en fines concretos. Incluso a veces armás un trabajo para un congreso o un coloquio y después aparece como la idea de armarlo como un ensayo o un artículo.
y para publicar a posteriori. A veces no, y también había más trabajos, incluso pensamos en otro libro más concretamente sobre Nietzsche, porque también hay un cúmulo de ensayos que escribimos concretamente sobre Nietzsche, y bueno, eso quedó al margen todavía, tal vez más adelante, no sabemos. Y preferimos concentrarnos en los trabajos que habíamos escrito concretamente sobre la antigüedad. Para este trabajo, y como Editorial Maderamen es la editorial de la Casa de Filosofía, y es como el mecanismo que tenemos para por fuera de los canales corrientes de publicación, y para también como salirnos de los mecanismos de selección y de censura, poder publicar con más libertad. Bueno, vamos a escuchar unos minutitos nomás, de repente no entero, un temita ahí, para hacer una brevísima pausa, y después continuamos charlando con Fer un ratito más. Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces un ratito más con Fer acá. Y bueno, estábamos hablando fuera de aire que el libro tiene una estructura que es como bastante agradable, amistosa, y estábamos hablando del prefacio que escribió Elías Soma, que creo que bueno, que da cuenta bastante de una manera linda de lo que va el libro, y como por suerte no es extenso, porque hay algunos prólogos que son de 10 carillas. No lo podríamos hacer. No lo podríamos leer, ahora, pero como no es extenso lo podemos leer, y es lo que voy a hacer ahora, y después vamos a preguntarle algunos conceptos a Fer, que lo tenemos acá. Dice entonces Elías en este prefacio: el escritor de este prefacio está en deuda con los autores de la obra, basta con leerla, así como con el lector que se aventura en estas páginas. Siendo la advertencia lo debido en estas circunstancias, no lea este libro si lo que busca es un simple tratado de historia y filología clásica. No le aconsejo leerlo tampoco si lo que espera es un libro de filosofía que cuente la epopeya triunfal del Logos. Felizmente este libro está hecho de oro y de barro. El título de la obra somete el artefacto al juicio de los lectores y participa del trabajo intempestivo iniciado ya por otros. La Grecia antigua durante los siglos ha sido velada por una imagen lisa, sin contradicciones. Esa imagen que el joven Nietzsche intenta quebrantar con su martillo tiene su origen en la Alemania del siglo XVIII, inspirada en las célebres reflexiones de Winckelmann sobre la noble simplicidad y la serena grandeza del arte griego. Siguiendo ese paso, la filología racionalista naciente, guiada por las aspiraciones científicas de la época y basada en la idea de una herencia cultural griega, desarrolla el espacio metodológico indispensable para la producción epistémica consecuente. La acumulación del saber es, según Nietzsche, no solo una aberración moderna, pero sobre todo un acto mórbido que nos pierde, en lugar de orientarnos. Los autores no citan en vano a Georges Bataille. La economía en el sentido capitalista impone el primado exclusivo de lo útil, al tiempo que la acumulación exige la eliminación de lo improductivo. No es extraño entonces que la imagen perdida de la Grecia antigua, siendo un producto de la industria del saber institucional, suprima el fondo sacrificial que determina el espacio de la poiesis y del símbolo. Antes de beber la cicuta, Sócrates no olvida la ofrenda que debe a Asclepio. ¿Qué quiere decir esto? Según los autores, la figura socrática debe aparecer en toda su complejidad para disponer con justicia los términos de la pregunta, pues la tarea del pensamiento y su índole crítica se forjan dentro de una tradición. El misterio de la sangre no es ajeno al presente, sino todo lo contrario. Elías Soma, París, julio de 2023. Y bueno, creo que en el prólogo de Elías, perdonen mi pronunciación Perfecto. Horrible de algunos autores. La nuestra es peor, no te preocupes. No, pero yo sé que Fernando lo pronuncia bien, por eso. Pero bueno, creo que condensa bastante lo que es este libro, ¿no? Que es como agradable, tiene, o sea, los artículos no son extensos, pero sí son muy jugosos. Y bueno, queríamos, ya que nos quedan algunos pocos minutos, que Fernando incurriera un poco en el concepto de metodía. ¿Qué es la metodía? Bueno, antes relaciona un poco a lo que decías antes de ir al concepto concretamente, en relación al libro, también esto que vos planteabas de acercarlo al lector para nosotros fue como también muy importante, ¿no? Es decir, tratamos de constituir un libro que fuera
un objeto libro artístico, en el sentido de que en la editorial, bueno, podemos tener un control total sobre la realización material del libro, el papel, bueno, el arte de tapa, etcétera, que forma parte del concepto también del libro, etcétera. Y también esto como hicimos el esfuerzo de hacer un libro que además, y a pesar de que a veces los temas son densos, sea un libro bello de leer, digamos. Al menos eso fue como un objetivo. No sé si después se logrará cuando llegue al destinatario, ¿verdad? Pero bueno, yendo al concepto de metodía, fue un concepto que elaboramos justamente en ese departamento de estudios fantásticos con el que trabajamos durante muchos años con Damián, y de algún modo para nosotros era un concepto que venía a sustituir el concepto frío y más de las ciencias naturales del concepto de método, ¿no? Al menos desde Descartes en adelante, el concepto de método ha determinado un montón de nuestras aproximaciones a los objetos de investigación, ¿verdad? En cambio, como nuestro objeto justamente tenía que ver con una cultura muy lejana y con una cultura que para nosotros tiene un rasgo que es fundamental a la hora de valorar desde nuestra óptica cultural cristiana, que son las sociedades sacrificiales, ¿no? La sociedad o la cultura cristiana desde sus orígenes, tal vez no desde sus orígenes, pero al menos desde su implantación política en el siglo IV, ¿verdad?, en Europa, cuando el cristianismo se transforma como en la religión oficial, algo de lo que se pierde tiene que ver con lo sacrificial, ¿no? De algún modo Cristo viene a sustituir la ofrenda sacrificial que es como una gran ofrenda, digamos. Lo que hace a las sociedades antiguas, su religión es que es inseparable del resto de aspectos de la vida y es inseparable de lo político. En tanto que el sacrificio forma parte de una parte fundamental de la religión cívica, podríamos llamarlo, de la religión política de los griegos. Por ahí entonces, digamos que hay que cambiar la mirada y hay que cambiar la pisada pensamos nosotros, para aproximarse a la filosofía griega, pero desde aspectos que normalmente no están considerados a la hora de estudiar los textos griegos, como ¿no? Como el aspecto religioso, sacrificial, incluso alimenticio, que va de la mano de lo mismo, ¿no? Claro. Y para eso necesitábamos herramientas de otras disciplinas como la antropología, que está bastante presente en los ensayos, y también, por otro lado, de la filología, que era como una herramienta fundamental para leer. Para nosotros es una herramienta de lectura, básicamente, ¿no? Y interpretación, por supuesto. Pero de algún modo la metodía es un término que aparece muy tardíamente entre los griegos. Es un texto como método, también es una palabra griega. No, camino. Exactamente. Que solamente se atesta en la Biblia, en las cartas de San Juan, y él la utiliza para hablar de las acechanzas del diablo frente a las almas puras, ¿no? Entonces ese concepto nos interesó y lo empezamos a rastrear y vimos que provenía del universo de la casa, y digamos que para nosotros trabajar con un objeto tiene que ver más con acecharlo, con una táctica más vinculada a la casa, si se quiere, que a los principios cartesianos de clínicos, claro, ¿no? de método. Del método. Como más estructurado, digamos. La casa es como que tiene eso de lo...
del descubrimiento, que no sabes exactamente lo que va a pasar, ¿no? Lo otro, en el sentido más cartesiano, es como más estructurado, no tengo tal. Y hay algo más indeterminista. Yo te diría que también, para mí por lo menos, tiene bases o tiene alguna familiaridad, que tal vez esto ayude al oyente, alguna familiaridad con el anarquismo metodológico de Feyerabend. En algunos aspectos, por ahí y de otras fuentes fuimos como haciéndonos de un modo de trabajar y de proceder con los textos antiguos y con nosotros también, porque en este modo de trabajo nos ponemos mucho en nuestra propia subjetividad y nuestra propia creatividad en juego, porque creemos que a veces hay hiatos o hay vacíos que para poder intuir o pensar, a veces hay que moverse hacia el campo de la poesía o de la poiesis para poder dar cuenta de algunas, digamos, realidades, ¿no? Bueno, que es un poco lo que hacía Nietzsche, ¿no? Que escribía como en ese lenguaje casi Sin poético. duda. Sí, la filosofía nace en la poesía, en las primeras formas de la filosofía arcaica provienen del mito y de la poesía, y bueno, con el avance de la escritura en la época clásica aparecen fórmulas más complejas que permite la escritura y otras formas del saber que en el mundo de la oralidad tal vez hubieran sido imposibles, ¿verdad? Pero que bueno, ahí se da esa transformación enorme en la cultura, que, y lo digo esto para cerrar este concepto, es un modo de proceder también de la etnografía o de la antropología, ¿no? Esta idea de la necesidad de volcarse hacia el otro, salirse de tus propias categorías o intentar al menos dejarlas como en un rincón, una epogé de tus propios conceptos y modos de pensar occidentales, muy atravesados, repito, por la ciencia moderna, por el cristianismo, etcétera, y tratar de leer las cosas como son y como se dicen ahí, como si fuera a interpretar un sueño casi, ¿no? Bien, bueno, ya tenemos que ir terminando, tenemos que ir a una pausita. Les recordamos que se nos pasó, sí, pero bueno, pueden adquirir el libro en varias librerías. ¿Dónde están en el libro? En Escaramuza sé que está. Debería estar en todas, pero si no está en alguna, seguro que les llega, porque el distribuidor que los distribuye, valga la redundancia, llega a todas las librerías. O sea que si Así vas que a una piden. librería y no está, debería llegar al rato. Pero entonces en general están todos lados. Sí, están todos lados. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, Fer. No, gracias a ustedes, Bueno, muy amables. esperemos tenerte de vuelta con otro libro y vamos a una Con algo pausa. de Nietzsche, Con algo de Nietzsche.